Ya estamos con Nicolás aquí en Pensar Economía para hablar hoy de exportaciones y de un rubro que se puede, entre comillas, decir que es de los más recientes, pero que han generado un impulso muy fuerte a la economía, ¿no? Y que ha estado en el tapete, Pepe, por todo el caso UPM. Hablamos de la forestación. Buenas noches para todos. Sí, la forestación es efectivamente, en términos de la historia económica del Uruguay, un rubro relativamente nuevo, aunque ha hecho bastante ruido, la verdad. Si uno se atiende a lo que es básicamente el caso UPM con la planta de celulosa, para empezar todo el conflicto que ha generado con la Argentina, claro, pero también discusiones a nivel de la producción, ambientales, el tema de los bosques, y por supuesto ha puesto a Uruguay en el mapa, ¿verdad? Porque diría que en forma más enfática que otras producciones, todo este caso ha puesto efectivamente a Uruguay como un caso de inversión y de polémica internacional muy importante. Por lo tanto, creo que era importante para los televidentes tener una visión de contexto de lo que hablamos cuando hablamos de forestación. Y uno de los puntos que me parece más destacados que habría que señalar es que esto de UPM, de las inversiones en celulosa y otras inversiones en otras industrias forestales, no es algo que le haya llegado al Uruguay de casualidad. El Uruguay ha tenido una política forestal. En el año 87, en diciembre del año 87, fíjense ustedes la fecha, por unanimidad el Parlamento aprobó la ley de promoción forestal con subsidios para que se plantaran los bosques, facilidades para las empresas llegar. Para utilizar determinado tipo de suelos, para además diversificar, ¿verdad? Diversificar, técnicamente se hizo allí un estudio, como tú bien destacás, de no plantar en cualquier lugar, sino con un determinado diseño de política y de ordenamiento territorial. Y eso dio sus frutos. Y en esta gráfica que tenemos aquí para compartir con los televidentes, lo que mostramos es, desde el año 2006 hasta la fecha, es el último tramo, cómo ha aumentado la exportación forestal. Con algunos rasgos, tomamos algunos años, digamos, los años pares, para tener los números más claros. Y en el último año, el 2014, hacemos obviamente una proyección con datos de la consultora Seragro, donde incluimos ya lo que va a ser la exportación de Monte del Plata, que arranca el año que viene exportando 1.300.000 toneladas de celulosa. Sería un año récord, ¿no? Un año exacto, de quiebre, si se quiere. Y sin duda, como lo fue en su momento cuando arrancó UPM a fines de 2007 y ya en el año 2008 a pleno. Y lo que vemos allí justamente es el desarrollo de un sector exitoso que se va a constituir en el segundo sector de exportaciones, va a superar a la carne. Y bueno, no alcanza a los granos porque los granos también han crecido mucho, pero va a estar allí liderando las exportaciones como ya lo está haciendo. ¿Y qué es lo que vemos allí? Que ha habido un crecimiento sobre todo obviamente en el tema celulosa con UPM y ahora el año que viene con Monte del Plata. Y lo que no ha venido tan exitoso es la otra gran rama de la forestación, que es la madera cerrada, tableros, materiales para la construcción. De repente la que lleve más mano de obra, ¿no? Entre comillas. Digamos, allí puede haber un tema de mano de obra. Directamente la celulosa genera algo de mano de obra, pero sobre todo la genera mucho indirectamente, en el transporte, los montes, logística, etcétera, los puertos, la industria química asociada, es decir, hay mucho de generación indirecta. Y en lo que es madera cerrada puede haber algo más de mano de obra directa, pero lo que está dificultando más que nada el despegue de este sector son problemas de mercado. La celulosa, y lo hablamos en el programa anterior, China es un gran cliente y también Europa, pero sobre todo China, donde la celulosa uruguaya se usa para elaborar papeles, pero no este tipo, que también se usa se fabrica con celulosa de eucalipto, este papel de impresión, que es una buena demanda, pero sobre todo los papeles de uso doméstico, papel tissue, como se le denomina técnicamente, que es el papel de cocina, papel higiénico y ese tipo de materiales que tienen una gran demanda por el crecimiento chino y el aumento de poder adquisitivo en ese país. Y es ahí donde Uruguay inserta su producción de celulosa, a partir obviamente de la inversión de estas empresas internacionales. Con el otro sector, el de la madera cerrada, la cosa no ha sido tan sencilla porque los mercados han estado más restrictivos. Se pensaba exportar mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos tuvo una grave crisis en el sector inmobiliario, la demanda de construcción de casas ha estado muy floja, recién ahora parece repuntar, pero muy poquito. Brasil es un mercado que está muy cerrado en ese sentido, y entonces lo que tenemos son estos números, ahora los vamos a ver en lo que son las cifras concretas. Fíjense ustedes que en celulosa vamos a saltar de cerca de 800 a 1.500 millones por la nueva planta. Y se habla ya de una tercera planta, además, Nico. Y se habla de una tercera, que por ahora está más en el terreno de la hipótesis, pero no puede descartarse. Podemos hablar de eso más adelante, porque quería mostrarte, se portaba en un momento mucho tronco, ¿te acordás? En el puerto estaban acumulados. Cuando empezó la planta de celulosa, ese material va a la planta de celulosa. Todavía se exporta algo, pero muy poquito, y ahí
tenemos la caída. Se exportan chips, que son trocitos de madera. Esa es una exportación importante por algo que seguramente los televidentes van a entender. Cuando los productores forestales cosechan los montes de eucaliptus para celulosa, pueden exportar o vender a la planta. Hoy una sola, el año que viene habrá dos, ya habrá cierta competencia. Pero hasta ahora había un comprador único, entonces el asunto no era sencillo porque la posición de UPM obviamente es muy dominante en el mercado y las negociaciones con los productores son duras. Por eso es importante tener una vía alternativa de salida que es el chipeado, picar la madera y exportarla picada a mercados europeos y sobre todo en el Asia donde hay demanda de este tipo de materiales que han tenido un desempeño variable, bastante volátil, pero que es una puerta que se mantiene y que es muy importante. Hay veces que en las cifras de exportación, sectores que parecen poco importantes en materia de volumen, sin embargo expresan un elemento importante para la dinámica general del mercado. Es algo parecido a lo que pasa con la exportación en pie en la ganadería. El productor ganadero naturalmente engorda ganado y lo manda al frigorífico, pero es bueno que se mantenga la posibilidad de que ese productor diga, bueno, no, yo a los frigoríficos no quiero mandarle, o quiero el ganado joven no engordarlo, sino enviarlo hacia el exterior. Claro, exagerado eso puede implicar que la economía tenga dificultades porque, bueno, no hay industrialización y eso no es del todo deseable, pero es bueno que haya transparencia en el mercado. Y la madera cerrada crece y se proyecta un crecimiento mayor el año que viene, pero con ciertas restricciones. Ahora, esto es en materia de exportación, que es, digamos, la cifra tal vez más visible, pero el desarrollo forestal implicado, digamos, se planteaban objetivos más ambiciosos incluso, y se han cumplido. Mencionamos el aumento de las exportaciones, ahí vemos una lista, el propio aumento de la inversión, es decir, tener estas grandes plantas de celulosa en el Uruguay le ha cambiado la cara a la economía. De hecho, la propia construcción de esas plantas implicó un 4% del PBI, cuando sumamos UPM más Monte del Plata, es decir, ese crecimiento de un año, ni más ni menos. Entonces, importante construir la planta como hecho, y luego, bueno, por supuesto, esa planta se pone a fabricar y a generar más exportaciones. Pero eso ha dinamizado la construcción. Hubiera sido muy distinto el escenario de los obreros de la construcción si estas plantas no se hubieran hecho. No es que hubiera sido imposible que hayan tenido un aumento de ingreso o de empleo. Hubo construcción en otros rubros, por supuesto, pero esto fue muy importante. Y además genera encadenamientos con otros sectores. Las empresas constructoras mejoran sus capacidades, se fomenta la industria química nacional porque hay que proveer esa planta con materiales de la industria química, se desarrollan los puertos, las barcazas, los remolcadores, es decir, todo un desarrollo que en la economía, que es un área en que nosotros buscamos ponerle muchos números, ¿verdad? Porque es positivo y eso objetiviza el análisis, pero también tiene mucho de cualitativo que a veces es difícil de medir. ¿Qué impacto puede tener que se haya desarrollado más el puerto de Nueva Palmira con una terminal de celulosa o que se genere más actividad en fraiventos? Bueno, son cosas difíciles de medir, se pueden estimar, pero son positivas. Pero sí se notan a nivel local y mucho, ¿no? A nivel local mucho, hay muchos pueblitos que viven de la forestación en el Uruguay. Hay descentralización, es un desarrollo que por primera vez en muchas décadas ya no está centrado en Montevideo. Saca gente hacia afuera, ¿no? Exactamente, y se genera trabajo y trabajo de alta calidad en el resto del territorio, ya no solo Montevideo o la costa atlántica. Aquí reiteramos, bueno sería que el otro sector de la forestación, la madera cerrada, tuviera un desempeño mejor. No lo está teniendo lamentablemente, pero bueno, es posible que se pueda reactivar más adelante. Hay una necesidad de desarrollo de infraestructuras, es decir, a la larga o a la corta en algún momento se va a tener que resolver esa suerte de cuello botella que hay en materia de infraestructura, desarrollando más el tren, porque hay un cliente importante que es la forestación que puede tener demanda. Se ha desarrollado de todas maneras mucho transporte carretero, etcétera, y además hay un aporte energético, porque UPM dispone de unos 80 megawatts fijos permanentemente para la red de UTE. Sí, a través de los desechos de la propia madera que se utiliza. Exactamente. ¿No? La otra vez estaba hablando con Marta Jara, que era la gerente de Gas Sayago, y hablando del tema energía, y destacaba algo que era importante y parece obvio, pero no se menciona muchas veces. El desarrollo industrial de Uruguay está muy acotado por la energía, y este desarrollo industrial de celulosa se pudo hacer porque estas plantas son independientes energéticamente, por lo que tú decías, usan para funcionar el propio residuo del proceso. La madera entra, se blanquea, se saca la celulosa y queda parte de todo lo que es la lignina y los productos más oscuros, y eso es lo que se quema en una gran caldera para generar energía para la planta, pero además sobra y se la venden a la red de UTE. Por supuesto que es también un negocio para la empresa, ¿verdad? De segunda entidad, pero es un negocio al fin. Y ahora vamos a tener más energía con la planta de UPM. Una tercera planta de celulosa es posible en el centro del país, todavía no está del todo concreto, allí ha habido muchas versiones, UPM no ha querido afirmar nada,
pero con las tecnologías que hay parece posible que los bosques que están allí en el norte y centro del país puedan tener una planta de celulosa más cercana, un destino más efectivo y usando el agua del Río Negro para procesar la misma. ¿Por qué más efectivo? Porque las distancias son menores y hay menos costo de transporte. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.